Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay ocasiones en la vida en que no basta con mirar, hace falta ver más allá de lo evidente, más allá de lo urgente, más allá de lo que el mundo celebra. El discernimiento espiritual no es una habilidad técnica ni una fórmula mágica, es un arte sagrado porque es la capacidad de escuchar lo invisible, de reconocer lo verdadero en medio de lo ruidoso, de distinguir lo que viene de lo alto de lo que solo seduce por instantes. Discernir es aprender a caminar con los ojos del alma abiertos, con el corazón afinado como un instrumento que vibra ante la presencia de lo eterno. Es saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo abrazar y cuándo soltar. Es una danza entre la intuición y la fe, entre la quietud y la obediencia. No se trata de juzgar, sino de comprender. No se trata de controlar, sino de confiar. En este episodio abrimos un espacio para explorar ese misterio, para detenernos y escuchar, para afinar el oído interior y permitir que la luz nos revele lo que no se ve a simple vista. Que esta reflexión sea un susurro que te acompañe, una pausa que te sostenga, una invitación a mirar con profundidad, porque cuando el alma discierne, la vida se transforma y lo que parecía confuso comienza a tener sentido. Discernir espiritualmente es mucho más que tomar decisiones correctas, es entrar en un territorio invisible donde lo evidente no siempre es verdadero y lo verdadero no siempre es evidente. Es cruzar un umbral que no se abre con lógica, sino con sensibilidad interior, con humildad y con disposición a escuchar lo que no se dice en voz alta. Es el arte de ver con los ojos del alma, de interpretar los movimientos del Espíritu Santo en medio de lo cotidiano, de reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 se nos recuerda: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este episodio es una invitación a cruzar ese umbral, a dejar atrás la prisa, la necesidad de control, la ansiedad por respuestas inmediatas y entrar en un espacio donde la verdad se revela en la quietud, en la contemplación, en la comunión profunda con lo eterno. En medio de un mundo saturado de opiniones, de consejos, de urgencias disfrazadas de sabiduría, la voz del Espíritu no compite, no interrumpe, no se impone. Por el contrario, espera, habla en el silencio, en la pausa y en el suspiro. Es una voz que no busca convencer, sino revelar, que no busca dominar, sino guiar. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, se nos recuerda: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. El discernimiento espiritual comienza cuando dejamos de buscar respuestas rápidas y empezamos a escuchar con profundidad, cuando dejamos de reaccionar y empezamos a contemplar, cuando dejamos de correr y empezamos a permanecer. Que este episodio sea tu pausa sagrada, tu espacio donde tu voz pueda ser reconocida, no por su volumen, sino por su verdad, porque la voz de Dios
no grita pero resuena, no exige pero transforma, no se impone pero permanece. Discernir no es juzgar, no es señalar, no es condenar, es permitir que la luz revele lo que está oculto, sin herir, sin humillar y sin destruir. Es dejar que la verdad se manifieste con ternura, con compasión, con respeto por el proceso de cada alma. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 9 se nos recuerda: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El discernimiento espiritual es como una lámpara suave que alumbra sin quemar, que muestra sin exponer, que guía sin controlar. Hoy dejamos que esa luz nos envuelva, que nos revele lo que necesitamos ver, no para sentir culpa, sino para abrazar la transformación, porque la verdad que viene de Dios no aplasta, libera, no humilla, redime, no castiga, sana. Que cada palabra compartida sea una chispa de esa luz, una invitación a ver con amor, a comprender con profundidad y caminar con claridad. Discernir es afinar el corazón como se afina un instrumento. No se trata de perfección, sino de sensibilidad, de estar dispuestas y dispuestos a vibrar con lo que viene del cielo, a resonar con lo que edifica, a rechazar lo que confunde. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos pide: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy afinamos el corazón, lo limpiamos de ruido, de resentimiento y de distracción. Lo preparamos para escuchar con claridad, para sentir con verdad, para decidir con paz, porque un corazón afinado discierne sin esfuerzo, como quien reconoce una melodía familiar, y cuando el corazón está afinado, no necesita explicaciones largas, porque la verdad se siente, se reconoce y se confirma en lo profundo. Que hoy sea este espacio una calibración del alma, una preparación para escuchar lo que solo el corazón puede entender, porque el discernimiento espiritual no nace en el ruido, nace en el silencio, en ese espacio donde no hay respuestas inmediatas, pero sí presencia, donde no hay certezas, pero sí comunión. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos pide: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hoy hacemos del silencio un santuario, no como evasión, sino como encuentro, porque en el silencio la voz de Dios no se pierde, se amplifica. En el silencio lo que parecía confuso se ordena, en el silencio lo que parecía lejano se acerca. Que hoy busquemos tiempos de quietud, donde el alma pueda discernir sin prisa, donde el corazón pueda escuchar sin interrupciones, donde la verdad pueda revelarse sin interferencias, porque el silencio no es vacío, es espacio sagrado, es el lugar donde lo eterno se manifiesta sin palabras. Discernir no siempre significa entender, a veces significa sentir paz, esa paz que no depende de las circunstancias, que no se explica, pero se reconoce. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 se nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy buscamos esa paz como confirmación, como señal, como brújula, porque cuando algo viene de Dios, trae paz profunda. No necesariamente comodidad, pero sí paz. Una paz que no se negocia, que no se finge, que no se fabrica,
porque cada vez es más necesario reconocer esa paz para distinguirla del alivio momentáneo, de la emoción pasajera y del entusiasmo superficial, porque la verdadera paz no grita, pero permanece, no se impone, pero sostiene, no se explica, pero transforma. Discernir no es solo identificar lo correcto, es estar dispuestos a la obediencia, a seguir a Dios, a encarnarlo. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, se nos recuerda: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios. La obediencia no es sumisión ciega, es respuesta amorosa, es decir, sí, incluso cuando no entendemos del todo. Es confiar en lo que Dios revela porque lo hace por amor. Hoy abrimos el corazón a esa obediencia, no como carga, sino como libertad, porque obedecer lo que se discierne es caminar en plenitud, es vivir con coherencia, es permitir que la verdad no se quede en teoría, sino que se convierta en vida. Esto es una invitación para obedecer a Dios con gozo, con confianza y con gratitud, porque la obediencia no nos limita, nos libera. Y no estamos en soledad en este proceso, porque el discernimiento espiritual no es una habilidad humana, es un regalo divino. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, se nos asegura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hoy reconocemos al Espíritu como nuestro guía, como nuestro maestro, como nuestro compañero, no como una fuerza abstracta, sino como una presencia viva, como un espacio para reconocer esa guía y abrirnos a su dirección, para dejarnos llevar por su sabiduría, porque el Espíritu no solo informa, transforma, no solo enseña, sino que revela, no solo acompaña, sino que habita. Que cada palabra que salga de tu boca sea una rendición a esa guía, una apertura a esa dirección, a esa comunión y guía a la presencia de Dios. El discernimiento espiritual no se alcanza por mérito intelectual, ni tampoco por experiencia acumulada. Se abre como una puerta silenciosa cuando el alma se inclina, cuando el corazón reconoce que no lo sabe todo, que necesita ser guiado, que está dispuesto a desaprender para volver a aprender desde la fuente. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12, se menciona: el que se humilla será exaltado. La humildad no es debilidad, es disposición, es la actitud que permite que la luz entre sin resistencia, que la verdad se revele sin filtros, que el espíritu hable sin interrupciones. Hoy nos despojamos del orgullo espiritual, de la autosuficiencia, de la necesidad de tener siempre la razón. Nos abrimos a ser enseñadas y enseñados, nos abrimos a la corrección y a la transformación, porque el discernimiento no se impone, se recibe, y solo el corazón humilde puede sostener lo que el cielo quiere revelar. Que hoy veamos un aprendizaje y una escuela de humildad, donde cada palabra nos acerque más a la verdad que libera, no por lo que sabemos, sino por lo que estamos dispuestos a recibir. En esta cultura que exige inmediatez, que premia la rapidez, que desprecia la espera, el discernimiento nos invita a ir a otro ritmo, a otro compás y a otro tiempo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, se nos pide: hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Discernir no siempre ocurre en el momento que deseamos. A veces la revelación llega después del silencio, después del dolor, después de la rendición. El tiempo no es enemigo del discernimiento, por el contrario, es su aliado,
porque lo que se revela lentamente se arraiga profundamente. Hoy abrazamos el tiempo como parte del proceso, aprendemos a esperar sin ansiedad, a confiar sin desesperación, a caminar sin exigir respuestas inmediatas. Que hoy el discernimiento sea una invitación a la paciencia espiritual, a la contemplación prolongada, al arte de madurar en lo invisible, porque lo que vale la pena esperarlo, porque el discernimiento espiritual es un proceso profundamente personal. No siempre se vive en soledad. A veces necesitamos también otros ojos, otras voces, otros corazones que nos ayuden a ver lo que no alcanzamos a mirar. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos recuerda: en la multitud de consejeros hay sabiduría. La comunidad espiritual no es una masa que opina, es un espejo que refleja, es un espacio donde la verdad se confirma, donde la confusión se disipa, donde la dirección se aclara. Hoy reconocemos el valor de compartir lo que discernimos, de preguntar, de escuchar, de dialogar, porque el Espíritu también habla a través de otras personas, y cuando dos o más se reúnen con humildad y reverencia, el discernimiento se afina, se profundiza y se confirma. Que hoy esta sea una oportunidad del llamado a la comunión, a la apertura, a la sabiduría compartida, porque discernir en comunidad es aprender a ver más de un corazón y ver a través de los demás. El discernimiento no se basa en emociones pasajeras ni en intuiciones desordenadas. Se basa en la palabra, en esa verdad que no cambia, que no se adapta al gusto y que no se negocia. En el libro de Salmos 119, versículo 105, se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es el filtro, el fundamento, el ancla, es el lugar al que volvemos cuando todo parece confuso, cuando las señales se mezclan, cuando las voces se contradicen. Hoy volvemos a la palabra como punto de partida y de llegada. La leemos no como letra muerta, sino como aliento vivo. La escuchamos no como obligación, sino como revelación, porque la palabra nos da revelación nueva, nos da fuerza para sostener, fuerza para confirmar, porque discernir sin la palabra es caminar sin luz, y cuando la palabra ilumina, el alma encuentra el camino. El discernimiento no es solo saber lo que es correcto, es saber qué edifica, qué ama y qué construye. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hoy usamos el amor como criterio, como medida, como guía, porque lo que no nace del amor, aunque parezca correcto, no viene de Dios. El discernimiento espiritual no se trata de tener la razón, sino de tener compasión, de elegir lo que sana, lo que une, lo que transforma. Que hoy este episodio sea un espacio donde el amor sea la brújula, donde cada palabra dicha sea con ternura, donde cada verdad sea compartida con respeto, porque el discernimiento que no edifica no es espiritual, y el amor que guía nunca se equivoca. Discernir no se debe quedar en una buena intención, se debe manifestar en el fruto. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16, se nos recuerda: por sus frutos los conoceréis. Hoy miramos el fruto, lo que produce paz, gozo, paciencia y bondad, lo que transforma, lo que libera y lo que sana, porque el discernimiento verdadero siempre da fruto, no solo en palabras, sino en acciones, no solo en ideas,
sino en vidas cambiadas. El verdadero fruto no juzga, sino que confirma, porque lo que viene de Dios da vida, y lo que da vida permanece. Que cada reflexión compartida en discernimiento se convierta en semilla, en raíz y en fruto, porque el discernimiento no es teoría, es evidencia, y no nos encierra en reglas, no nos aprisiona en estructuras rígidas, no nos obliga a caminar por senderos que no resuenan con nuestra esencia. Al contrario, cuando discernimos desde el Espíritu, lo que emerge es libertad, una libertad que no se confunde con desenfreno, sino que nace del amor, de la verdad y de la comunión con lo eterno. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 se nos recuerda: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta libertad no es una puerta abierta al ego, sino una invitación a vivir sin cadenas, sin máscaras y sin miedo. Es la libertad de elegir lo que edifica, lo que sana y lo que construye. Es la libertad de decir que no a lo que nos aleja de nuestra esencia. Es decir, sí a lo que nos acerca al corazón de Dios. Hoy dejamos que esa libertad nos envuelva, que nos libere de la confusión, que nos impulse a caminar con ligereza, con propósito y con paz, porque discernir es también aprender a soltar lo que no nos pertenece y abrazar lo que nos fue dado para florecer. No es un evento aislado, ni una habilidad que se activa solo en momentos de crisis. El discernimiento espiritual es un camino, un estilo de vida, una forma de estar en el mundo con los ojos del alma abiertos, con el corazón disponible y con la mente renovada. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos pide: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Discernir es caminar con atención, con reverencia, con sensibilidad. Es aprender a leer los signos, a escuchar los susurros, a interpretar los silencios. Es vivir con la certeza de que no todo lo que brilla es luz y no todo lo que duele es castigo. Es confiar en que hay una sabiduría superior que guía, que revela y que sostiene. Hoy cerramos este episodio no con respuestas definitivas, sino como una invitación a seguir caminando, a seguir afinando el oído interior, a seguir buscando la verdad que libera, la paz que confirma y el amor que edifica. Que el discernimiento espiritual no sea solo una herramienta, sino una forma de vivir, una forma de amar y una forma de ser. Y así, al llegar al final de este episodio, no cerramos una conversación, sino que abrimos un camino, el del discernimiento, que no se agota en una idea, sino que se convierte en estilo de vida. Que lo compartido hoy no se quede solo en palabras, sino que se transforme en decisiones, en pausas conscientes y en búsquedas sinceras. Que el Espíritu siga guiando cada paso, cada silencio y cada elección. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea la señal que confirme que vamos por el camino correcto, no porque lo entendamos todo, sino porque confiamos en quien nos guía. Que esta reflexión resuene en lo profundo como un eco que acompaña, como una luz que permanece. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde la palabra vuelva a ser puente y la presencia hogar. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de quietud nos presentamos ante ti con el corazón sincero, con la mente dispuesta y con el alma sedienta de verdad. Gracias
por habernos acompañado en este recorrido de reflexión, por haber susurrado tu presencia en cada palabra, en cada silencio y en cada pensamiento que se elevó buscando tu dirección. Hoy reconocemos que sin tu luz todo discernimiento se vuelve confuso y sin tu paz toda decisión se vuelve pesada. Te pedimos que sigas afinando nuestro oído interior, que nos enseñes a distinguir tu voz entre tantas voces y que nos des la humildad para aceptar lo que revelas, incluso cuando no lo entendemos del todo. Danos, Señor, un corazón sensible, capaz de vibrar con lo que viene de ti y firme para rechazar lo que nos aleja de tu propósito. Que no nos dejemos llevar por lo que brilla, sino por lo que edifica. Que no nos seduzca lo inmediato, sino lo eterno. Ayúdanos a caminar con paciencia, con reverencia y con paz. Que el discernimiento no sea solo una herramienta para decidir, sino una forma de vivir, de amar y de servir. Que cada paso que demos esté guiado por tu espíritu y que cada elección que hagamos refleje tu carácter, tu compasión y tu verdad. Y al cerrar este espacio, no cerramos nuestra comunión contigo, que lo sembrado hoy en nuestro interior dé fruto en su tiempo, que lo aprendido se convierta en acción y que lo sentido se transforme en vida, que tu presencia nos acompañe más allá del episodio, más allá del día, más allá de la emoción, que el discernimiento espiritual se convierta en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra brújula silenciosa, en nuestra forma de estar en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y reciba un fuerte abrazo. Hasta la próxima.